Esta noche les damos la bienvenida y tenemos, esta noche nos va a ayudar con el entrenamiento una persona muy especial, muy profesional, Ana María Ríos, quien tiene experiencia de 8 años en redes de mercadeo y creo que no puede haber alguien mejor para hablar de crecimiento en equipo porque es una persona que durante estos 8 años que tiene experiencia en redes siempre se ha caracterizado por ser una gran líder y por construir un equipo súper poderoso, sobre todo un equipo que se reproduzca en profundidad y que se sostenga en sus grandes líderes. Entonces, Ani, bienvenida, buenas noches, qué rico que estés acá con nosotros. Queremos oír todo eso que tienes para contarnos de las diferentes maneras. Ay, espérate, ahí estás, de las diferentes maneras que tenemos para ganar con Pharmacy desde la construcción de equipo. Súper, Martica, muchas gracias. Gracias por la introducción y también gracias a todas las personas que están conectadas hoy para aprender un poco más. Es importante que tengamos presente que esto que les voy a compartir es clave que lo conozcamos, que lo entendamos, pero no necesitamos contárselo a la gente en este nivel de detalle y profundidad que lo vamos a ver hoy cuando les estemos contando de la oportunidad de negocio. El objetivo de este entrenamiento es que nosotros lo interioricemos, lo desmenucemos y lo tengamos súper claro, cosa de que si en algún momento alguien nos pregunta, pues sepamos resolver las inquietudes porque lo tenemos súper claro. Pero no hace falta entrar en este nivel de detalle con una persona que apenas está empezando a conocer del negocio porque la vamos a sacar corriendo y va a salir espantada. ¿Por qué? Porque si hay un grado importante de detalle y de números sobre todo que pueden hacer que una persona se confunda y no logremos captar la atención de lo que realmente es importante, como lo es la bonificación, cuánto dinero quiero recibir, a qué nivel de carrera o a qué título quiero aspirar. Entonces, eso es lo verdaderamente importante. Pero de todas formas, seguramente muchos de los que estamos aquí somos bien inquietos del tema numérico y queremos entender bien en detalle cómo está compuesto el plan de compensación de Pharmacy y cuáles son esos puntos, como lo sabemos ya y como lo vamos a ver en este entrenamiento, esos puntos específicos que están asociados a la construcción del equipo. Entonces, hay un entrenamiento previo que ya vimos, en el cual vamos a encontrar cuáles son las formas a través de las cuales yo gano dinero y depende exclusivamente de lo que yo hago en mis ventas, en mi consumo personal, en mis ventas en línea. Y estos que vamos a ver a continuación son formas de ganar que están amarradas directamente con la construcción de un equipo y con un crecimiento que yo puedo tener dentro de mi negocio de Pharmacy. Carito, ¿ves? Hazme así con la cabeza. Perfecto, gracias. Entonces vamos a hablar de la primera forma de ganar asociada al equipo. Y este es el bono de formación de equipo, que debemos tener presente, no está disponible en todos los países de Pharmacy, está disponible en estos países que vemos en la pantalla: Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana y Puerto Rico. ¿En qué consiste el bono de formación de equipo? Es un bono que nosotros como patrocinadores vamos a recibir por cada persona que patrocinemos directamente y que esta persona se active dentro del primer mes en el que inicia su propio negocio o en el que empieza a formar parte del equipo de Pharmacy y se convierte en Beauty Influencer. ¿Qué significa activarse? ¿O qué significa que, sí, exactamente, que hace parte del programa de bienvenida? O sea, si el Beauty Influencer que yo estoy patrocinando hace su primer pedido y recibe ese primer regalo del paquete de bienvenida, del programa de bienvenida, entonces yo automáticamente, si estoy en alguno de estos países, voy a recibir el bono. Para México son 50 puntos de volumen personal y para los otros países son 75 puntos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, si yo patrocino un beauty influencer y ese beauty influencer adquiere mínimo 75 puntos en ese primer mes, voy a recibir como bonificación $15. Bien. Ahora, si son dos beauty influencers, la lógica diría que si fueron 15 por 1, pues entonces serían 30 por 2, pero no. Por 2 voy a recibir $35 y va creciendo. Por 3 voy a recibir 60
Y después de 3 beauty influencers que yo patrocine dentro de ese mes, entonces voy a recibir $20 adicionales. Estamos hablando del caso de Estados Unidos, por eso estamos hablando de dólares. Si es en República Dominicana, bueno, es en la moneda de la República Dominicana y dependiendo del país. Para México, entonces no hablamos de dinero, sino que hablamos de productos. Perfecto, para que lo tengamos presente. Pero también, a medida que más personas patrocinamos, dependiendo del país en el que estamos, o específicamente en México, cuando hablamos de productos, pues más productos voy a recibir. Algo importante que tengamos, para que tengamos presente, así como los beauty influencers tienen un periodo de gracia para activarse o para comprar sus paquetes o para hacer sus primeros 75 puntos o 50 puntos en el caso de México, también nosotros vamos a tener ese mismo periodo de gracia en el caso en el que, por ejemplo, la persona no quede activa en el mes en el que adquiere su kit. Suponiendo, yo voy a patrocinar a alguien y esa persona, desde que empezó, compró su paquete y quedó con los 75 puntos o los 50 puntos. Entonces, automáticamente queda activada en ese mes en el que empezó. Pero ¿qué pasa? Hay personas que por alguna razón de pronto, porque fue a final de mes, no alcanzaron a completar los 75 puntos, no importa. Si hicieron solamente 30 puntos, podemos esperar hasta el siguiente periodo o hasta el siguiente mes para que hagan sus 75 puntos. No son acumulables. Quiere decir que si ya hizo 30 puntos el mes pasado, el siguiente mes tiene que hacer nuevamente 75 puntos. No se acumula los 30 que había hecho el mes anterior con los otros 45, por ejemplo, en el mes 2. No, tienen que ser en un solo mes. Entonces, nuevamente, para que la persona se active, va a tener el primer mes, que es en el que empieza, y máximo otro mes más de gracia para poder hacerlo. Y yo, como patrocinador, entonces también voy a tener esa ventaja. Voy a recibir mi bono. Si la persona no se activó en el primer mes, puedo esperar hasta el segundo mes, acompañarla para que se active y yo estaría recibiendo el bono en el segundo mes. ¿Listo? Ese es el bono de formación de equipo. Ahora vamos a hablar de los otros bonos, pero antes de ahondar en el tema de los bonos, yo quiero que tengamos claros algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender muchísimo más fácil el trasfondo de cada uno de estos bonos. Entonces, por ahora, si ustedes están bien juiciosos con papel y lápiz, los invito a que vayan tomando apuntes. Si tienen preguntas, podemos ponerlas en el chat y cuando vamos terminando cada uno de los segmentos, yo reviso las preguntas para que vayamos aclarando. Entonces, en este caso sí, prefiero ir haciendo la resolución de dudas a medida que vamos avanzando, pero no en cada punto específico, sino en los segmentos grandes, porque probablemente algunas de las preguntas que tienen las voy a ir respondiendo más adelante a lo largo de la presentación. Entonces, vamos a hablar del volumen personal. Esto probablemente ya lo tienen más claro porque ya vimos un poquito de las formas asociadas a mis compras personales, pero vamos a repasar el concepto. El volumen personal, que a partir de ahora vamos a identificar con las letras VP, volumen personal, son los puntos que yo acumulo por autoconsumo o por las ventas personales que hago, bien sea uno a uno directamente porque le entrego a mi vecina, le entrego a mi mamá un producto y me gano la diferencia, etcétera, o por las ventas que yo hago a través de mi página online, de mis ventas personales. Bien, ese es el volumen personal. ¿Y cómo lo medimos? En puntos. ¿Listo? Entonces, miren, póngale cuidado a ese óvalo amarillo que les hice. Y ahí está encerrado lo que constituye el volumen personal. Las compras, las ventas que yo hago y lo que se vende en línea. Ahora, hay un volumen grupal. ¿Qué es el volumen grupal? Es la suma de todos los volúmenes personales de todas las personas que están dentro de mi grupo, incluyendo todas las generaciones hacia abajo. Bien, esa es la definición que tenemos escrita en el plan de oportunidad de Pharmacy. Y acá en la gráfica entonces lo vamos a ver muy claramente. Entonces, yo soy el amarillito, yo tengo mi propio volumen personal, ¿verdad? Pero adicionalmente, entonces yo puedo tener
también personas a las que he patrocinado directamente, y cada una de esas personas tiene sus compras personales, tiene sus ventas en línea. Cada una de esas personas, las que están en el nivel morado, también tienen su propio volumen personal. Lo que yo pongo más lo que ponen esas personas constituye mi volumen grupal. Pero adicionalmente, si por ejemplo una de esas personas, la primera, tiene también un grupo de personas patrocinados debajo de ella, cada una de esas personas también tienen un volumen personal y ellas a su vez también tienen su propio volumen personal. Bien, entonces yo que estoy en el primer nivel, tengo todo el volumen grupal que está compuesto por lo que yo tengo de volumen personal y de ahí para abajo todas las personas que lleguen para toda la vida a mi grupo. Pero por ejemplo, la primera persona que les muestro ahí, ella también tiene su propio volumen grupal, que está compuesta por su volumen personal y el volumen personal de las personas que están debajo de cada una de ellas. Bien, entonces, mi volumen grupal va desde mí hacia abajo, todas las personas que están incluidas en mi grupo. Y si yo tengo personas que están en mi primera generación, su volumen grupal está comprendido por lo que ellas aportan en su volumen personal y de ahí para abajo todo lo que las personas de su grupo van a aportar. Algo importante, el volumen grupal, para que nosotros podamos bonificar y tener un porcentaje de comisión dentro de nuestros volúmenes grupales, hay que cumplir un mínimo de 200 puntos, ¿verdad? Entonces, si una persona tiene dentro de su volumen personal ya los 200 puntos mínimos, su volumen personal se vuelve también su propio volumen grupal y podría volver a comisionar sobre lo que ella está haciendo, así no tenga ninguna persona debajo. Supongamos que la persona que está arriba en el nivel amarillo no tuviera a nadie más debajo, pero tiene más de 200 puntos. Quiere decir que su volumen personal es igual a su volumen grupal, pero como supera los 200 puntos, entonces aquí en la tabla de niveles de bonificación vemos que ella puede volver a bonificar. Bonificaría primero porque bonifica por su volumen de compra personal, que lo habíamos visto en la clase anterior o en el entrenamiento anterior. Pero adicionalmente, también volvería a bonificar por volumen grupal, porque su propio volumen también le suma al volumen grupal. Entonces, miren cómo está ya definido. Esto no nos lo tenemos que aprender de memoria porque puede ser un poquito confuso. Existe la tabla y si existe la tabla la podemos tener en el celular para que no nos vayamos a confundir en el momento de explicar específicamente algún nivel de bonificación. O si queremos aprenderlo, pues maravilloso también. ¿Qué pasa? Que el volumen o el nivel de bonificación, el porcentaje de bonificación que yo voy a tener de todo mi grupo va a depender del tamaño de ese grupo, del tamaño del volumen de grupal, no de la cantidad de personas, sino de los puntos que las personas que constituimos el grupo estamos haciendo, desde mí hacia abajo. Si mi volumen grupal está entre 0 y 199, 0, no tengo ninguna bonificación, pero de ahí en adelante, a partir de 200, va creciendo escalonadamente el porcentaje. Entonces miren que si está entre 200 y 399, el nivel de bonificación va a ser el 3%. Si, por ejemplo, está en 2.200 a 3.599, está en el 18%. Entonces vamos a ver si me están poniendo cuidado. Vamos a poner, si alguien tiene 2.500 puntos de volumen grupal, o sea, todo el volumen grupal, ¿qué nivel de bonificación tendría? 2.500. Vamos a esperar que por lo menos 3 personas me escriban en el chat. Ya tenemos una que me escribió. Si tenemos a alguien que tiene 2.500 puntos, 18, 18, 18, perfecto, porque 2.500 está ahí en el renglón entre 2.200 y 3.600, o sea que le corresponde el 18%. Perfecto. Algo que me ha llamado mucho la atención y que nosotros vamos a aprender, porque acuérdense que estamos desaprendiendo y aprendiendo. Algo que vamos a aprender ahora que somos parte de Pharmacy, es que
dependiendo del nivel de bonificación que cada uno de nosotros tenemos, nos vamos a convertir en eso, ¿sí? O sea, que si yo bonifico en el 18%, yo soy un 18%. Así me llamo, así me denomino y a partir de ahora ténganlo presente porque voy a empezar a hablar de esa forma para que nos entendamos. Entonces, si por ejemplo, Caro, que está con la cámara y se ve divina porque tiene la cámara prendida, si Caro hace más de 5,000 puntos, tiene un nivel de bonificación del 25%, ¿cierto? Quiere decir que Caro es un 25%, ¿sí? Si yo tengo a Juanita en mi equipo y Juanita hace 1,000 puntos, o sea, está en el 12%. Juanita es un 12%. Perfecto. Entonces, ya cuando tenemos claro que nuestro nivel de bonificación del grupo va a depender del volumen grupal que hace todo mi grupo, vamos a hablar ahora sí en concreto cómo calcular ese bono de grupo. ¿Qué es lo maravilloso del bono de grupo? Que abarca, como lo habíamos visto al principio, a todas las personas que están en mi grupo, empezando por mí hacia abajo. Yo sumo también para ese volumen y de ahí para abajo todas las personas que lleguen. ¿Cuál es la diferencia o en qué radica como lo clave de este punto? Yo tengo un nivel de bonificación al que tengo derecho. Y ese nivel de bonificación yo lo voy a compartir con todas las personas de mi primera generación. ¿Perfecto? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Este es mucho más fácil de explicarlo haciendo el ejemplo. ¿Por qué? Porque con el ejemplo lo entendemos. Entonces, mi bono mi bono de grupo va a depender del nivel de bonificación que tenga cada una de las personas que están en mi primera generación, o sea, los que están directamente conmigo. Lo que yo bonifico, lo reparto con las personas que están en mi grupo. Entonces, ahora yo estaba conversándolo con mi hijo, porque ensayé con él para que fuera súper claro, y resulta que lo hablamos como si fuera una torta. La torta a la que yo voy a tener derecho es, por ejemplo, en el caso de esta imagen, el 25%, ¿verdad? Y yo esa torta la voy a repartir con todas las personas que están en mi primera generación. Dependiendo del volumen de cada una de esas personas, ellas también tienen su propio nivel de bonificación. ¿Se acuerdan que cada uno de nosotros se llama como lo que bonifica? Entonces, por ejemplo, acá en la gráfica, estoy yo en el centro que tengo un 25%. Pero tengo 5 personas en mi equipo, en mi primera generación, ellas están directamente conmigo, yo las patrociné directamente, y cada una de ellas tiene su propio volumen grupal y cada una de ellas tiene su propio porcentaje. Emily, por ejemplo, tiene un 15%, ¿cierto? Entonces, si Emily está bonificando el 15%, yo debo compartir con ella el 25% que yo tengo asignado. Entonces, si yo tengo el 25, pero tengo que compartir con Emily y Emily tiene el 13, entonces al final yo resto de mi 25, perdón, Emily tiene el 15, yo resto de mi 25 el 15 de Emily y yo me quedo con un 10. Y así sumamos entre las dos el 25%. Después reviso, vuelvo a coger mi torta del 25 y la comparo con Sam. Sam tiene un nivel, es un 12%. Si Sam es un 12% y yo soy un 25%, entonces yo le resto a mi 25 los 12 de Sam. O sea que yo de Sam voy a bonificar el 13%. ¿Perfecto? Y así sucesivamente. Vamos a hacer el ejercicio con Camila y vamos a hacer, las invito a que lo hagamos en el chat también para ver que estamos hablando el mismo idioma. Yo tengo el 25, yo soy un 25%, tengo mi torta. Y voy a ver cuánto en realidad bonifico de Camila y de todo su grupo, de Camila y su volumen grupal. Si Camila es el 6%, yo tengo 25, ¿cuánto en realidad voy a bonificar de la parte del volumen grupal de Camila? Sería 25 menos 6. Acá estoy viendo.
25, entonces es de 19, correcto, correcto. Recibes la diferencia de cada una de las personas que están directas en tu equipo. Si tienes personas en tu equipo que no están todavía recibiendo ninguna comisión por bono de grupo porque están en 0%, entonces de cada una de esas personas de mi línea directa, yo voy a recibir el porcentaje completo. Si estoy en 25, pues voy a recibir el 25 completo. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy con un 13%? Entonces, si yo tengo, no, 13 no existe, si yo tengo un 15%, si en la mitad estoy yo con un 15%, entonces haría, por ejemplo, la diferencia con Emily. Y Emily también está en un 15%. Entonces, 15 menos 15 se cancela del volumen grupal de Emily, pues no bonificaría nada. Pero, por ejemplo, del de Sam, sí bonificaría el 3%. ¿Listo? Entonces, esa es la clave del bono de grupo. La clave del bono de grupo es tener muy claro que lo que yo voy a bonificar, como yo me llamo, se lo resto, a lo que yo voy a bonificar, le resto lo que bonifican cada una de las personas de mi primera generación. ¿Listo? Ahí está. Por favor, cuéntenme si tenemos preguntas del bono de grupo, porque ya nos vamos para el otro punto. El IVA se le quita al bono. En todos los casos, siempre vamos a quitar el IVA. Cuando ya vamos a hacer la conversión a pesos o a dólares, entonces, por ejemplo, en el caso de los dólares, lo que nosotros hacemos, yo tenía el ejemplo, no sé qué se me hizo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los dólares, supongamos, o lo vamos a hacer en pesos para que nos quede más fácil, suponiendo que lo va a hacer en pesos y suponiendo que el peso, el punto va a estar a 5,000 pesos para que podamos hacer el ejercicio. Entonces, yo lo primero que hago es revisar cuál va a ser el final, el porcentaje que yo voy a tener de comisión en los puntos. Entonces, hagamos el ejemplo de Emily. Yo de Emily voy a bonificar el 15% de sus puntos, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo hago es quitarle el IVA a los 200 puntos de Emily. Entonces, a 200 puntos le resto el 19% del IVA, o sea que lo divido en realidad entre 1.19, eso me da 168 puntos. Y ya le quité el IVA, entonces a esos 168 puntos le calculo el porcentaje de bonificación que tengo específicamente de Emily. De Emily tengo el 15%, entonces multiplico por 0.15, estaría recibiendo $25 por el grupo de Emily, si fueran dólares. Si lo quiero hacer en peso, entonces convierto a 5,000 puntos el peso, el punto, a 5,000 pesos el punto, y me daría entonces 126,000 pesos por el grupo de Emily. Y así lo tendría que hacer yo por cada una de las personas de mi equipo. Es una forma bastante elaborada de hacer los cálculos. Si ustedes quieren volverse un 8 haciendo una tabla en Excel con variables y de todo, lo pueden hacer. Pero la verdad es que las personas que ya están trabajando con Pharmacy saben que la página lo va calculando automáticamente. Entonces, es mucho más valioso, en lugar de tratar de calcular específicamente cuántos puntos tiene que hacer esta persona para que yo me suba a tal porcentaje, etcétera, etcétera, es que nos enfoquemos en los títulos que vamos a ver a continuación, los niveles de carrera en los que nosotros vamos a enfocarnos para ver efectivamente aproximadamente cuánto gana una persona en ese nivel y no desviarnos por el detalle porque ahí nos podemos perder en esas tablas de Excel tan complicadas. O sea que si yo me gano el 25 y una de mis chicas se gana el 18, ¿cuánto me gano yo por ella? Entonces te ganarías exactamente el 7%, no de ella, sino de su volumen grupal. Así tal cual, Esther. Tal cual. Te ganarías el 7% de todo su volumen grupal. Yo reparto el 25, ella se gana el 18 y yo me gano el 7. Tomando en cuenta desde el inicio, en el caso de México, debemos hacer al menos 50 puntos para tener derecho a bonificar. Y si una persona de tu equipo no hace 50 puntos de cualquier forma, sí bonificamos de ella. Estamos hablando de dos temas diferentes, Lu. Entonces,
La primera forma de ganar es el bono que tú recibes por patrocinar nuevos beauty influencers. Para poder ganar ese bono, sí necesitas que esa persona haga sus 50 puntos para que tú puedas recibir tu premio o tu bono, que en el caso de México es un producto. Hasta ahí claros. Ahora, para que tú puedas bonificar, necesitas en el bono de grupo, necesitas tener un volumen grupal de 200 puntos. ¿Perfecto? Entonces ya no va a depender de lo que haga cada individuo solito, porque ya estamos empezando a hablar del volumen grupal. ¿Bien? Entonces, de pronto tú tienes un volumen grupal de 1000 puntos, tienes una persona que hizo 50, pues lo que vas a bonificar va a ser proporcional a lo que cada una de esas personas pone, pero no depende, o sea, no te determina el pedido individual de cada persona, es la suma de todos los pedidos de todas las personas de tu equipo. No sé si esa era la pregunta específicamente. Esther está confundida. En Canadá el bono de los $20, la persona tiene que hacer más de $75 por 3 meses. No, ese es un bono que se entrega una única vez cuando la persona empieza, cuando mi patrocinado empieza su negocio. Lo tendría que hacer en el primer mes y si no lo alcanzó a hacer en el primer mes, tenemos chance hasta el segundo mes para que lo haga en ese mes. ¿Bien? Si no lo hace ni en el primer mes ni en el segundo, ya no vamos a tener nosotros derecho al bono por esa persona. ¿Listo? Bueno, yo creo que quedaron resueltas todas las inquietudes. Y vamos entonces ahora a pasar al siguiente bono, pero antes de ir al siguiente bono, entonces vamos a revisar otros conceptos básicos que son importantes tener claros para poder entender más fácil. Lo primero que vamos a hablar es de los famosos puntos laterales, que a veces a muchas nos vuelven locas, pero que van a ver que explicado aquí gráficamente es muy sencillo. ¿Qué son los puntos laterales? Los puntos laterales son los puntos que dentro de mi volumen grupal yo tengo, pero que no corresponden ni a las líderes, ni a los líderes de mi equipo o directores que hacen más de 25, que hacen 25%, ni tampoco a quienes hacen 22 o 18. Ok, voy a volverlo a decir para que no se me confundan ni yo tampoco me enrede. ¿Qué son los puntos laterales? Son los puntos de mi grupo sin contar los puntos que hacen las 25%, y si tengo un 22 o un 18, alguno de ellos dos. Entonces, ¿en qué consisten los puntos laterales? Básicamente, con esto estamos poniendo una lupa a cada uno de nuestros grupos y estamos identificando si los puntos que llegan a mi equipo llegan porque tengo personas fuertes dentro de mi grupo y ellas son las que están haciendo todo el trabajo, o tengo personas que están fuertes dentro de mi grupo, pero además también tengo otras personas que de pronto están empezando a crecer, todavía no tienen equipos muy sólidos, o de pronto están dedicadas únicamente a la venta. ¿Por qué? Porque es importante, cuando ya estamos generando líderes internamente dentro de nuestros equipos, tener diversidad, no solamente tener líderes. ¿Por qué? Porque si yo solamente tengo líderes, no voy a tener puntos laterales. Vamos a mirar el ejemplo y eso nos va a ayudar a aclararlo muchísimo más. Supongamos que yo tengo un volumen grupal de 8,000, o sea que yo soy un 25%. Todo lo mío es lo que está dentro del círculo azul. Para poder calcular los puntos laterales, entonces, ¿qué dice la teoría? Es que yo le tengo que restar los 25 todos, y si tengo algún 22 o un 18, uno de ellos. Entonces, en este ejemplo, tengo 8,000, soy un 25 y tengo 4 grupos. El grupo A tiene 2,000 puntos, o sea que es un 15%, el grupo B tiene 5,000 puntos, es un 25%, el grupo C es un 6% porque tiene 500 y el D también es 500, listo, también es un 6%. Para calcular mis puntos laterales, entonces yo a los 8,000 del volumen grupal le resto los que son 25. ¿Quién tiene ahí 25? ¿Quién me contesta en el chat? ¿A quién, qué puntos voy a restar? ¿Los de quién? ¿Los de A, de B o de C o de D?
Entonces, a mi volumen grupal de 8.000, para saber cuántos puntos laterales tengo, yo le voy a restar los 25. En este ejemplo solamente tengo un 25, entonces a los 8.000 le resto 5.000 y quedo con 3.000 puntos laterales. Así de sencillo. Ese es un ejemplo. Muy bien. Todos me contestaron B. Perfecto. Los míos no los resto. Los míos siguen siendo parte de mi volumen grupal, para que lo tengan presente. Dentro de los puntos laterales están incluidos mis propios puntos y nunca los voy a restar. Yo solamente resto puntos de personas que están en mi primera generación. Otro ejemplo, vamos a volvernos unos duros en puntos laterales. Si yo tengo un volumen grupal de 10.000 puntos, automáticamente soy un 25%, ¿verdad? Porque estoy por encima de los 5.000. ¿Cuántos puntos laterales tengo? Entonces, a los 10.000 puntos que tengo dentro de mi grupo, le voy a restar el 25 del grupo A, o sea, 5.000 puntos, ese es un 25, y tengo también un 18. Ese 18 también lo tengo que restar. Entonces, por eso también ahí en la resta que ustedes ven abajo en la operación matemática, yo le resto a los 10.000, los 5.000 y los 3.000, de mi 25 y de mi 18. Conclusión, ¿cuántos puntos laterales tengo? 2.000. ¿Listo? Eso es. Entonces, de los 10.000 puntos, entonces si lo vemos como ya con la lupa, de los 10.000 puntos que yo digo que tengo en mi volumen grupal, hay una buena cantidad, que son 8.000 puntos, que están aportando dos líderes fuertes que tengo dentro de mi propio equipo. Uno de esos líderes me está poniendo 5.000 y otro de esos líderes está poniendo 3.000. ¿Listo? Último ejemplo. No, voy a poner otros dos ejemplos. Tengo 13.000 puntos. Tengo 13.000 puntos y voy a mirar cómo está compuesto este esquema con los puntos laterales. ¿Por qué restamos el 18 en el anterior? Porque la regla dice que los puntos laterales están compuestos por el volumen grupal menos todos los 25. Todo lo que yo tenga de un 25 lo tengo que restar. Y si tengo algún 22 o algún 18, tengo que quitar uno de esos, por lo menos uno de ellos. Entonces vamos a ver en este siguiente ejemplo, lo vamos a ver más clarito. Acá tengo 13.000 puntos, ¿verdad? Yo soy 25%. Tengo la persona A que tiene 5.000 puntos, entonces también es un 25%. La persona B tiene 4.000, entonces es un 22%. La persona C, 3.500 es 18% y la persona D, 500 es un 6%. Para calcular los puntos laterales, entonces, resto todos los 25, o sea que todos los puntos de A los tengo que quitar, por eso resto 5.000. Y después tengo que restar uno solo, si tengo 18 y 22, solamente escojo uno, el mejor de todos, el que más puntos tenga. Entonces, en este caso, entre el 18 y el 22, el que está mejor es el 22, entonces también tengo que restar esos 4.000. Así es la regla. La regla dice que tengo que quitar todos los 25 y al menos uno de los 22 y de los 18. Si yo tuviera, por ejemplo, otro 18 o tuviera, por ejemplo, un 22, pero tuviera 4.200, uno de 4.000 y otro de 4.200, los dos 22, ¿cuál quitaría? El de 4.200, porque es el mejor de los dos 22. Entonces, solamente me castigan con uno de los 22 y de los 18. Entonces, yo espero que ya te haya contestado la pregunta, Vanessa, ¿listo? Entonces, resto los 5.000, resto los 4.000, mis puntos laterales son 4.000. O sea, que quiere decir que dentro de mi grupo hay otras personas que también están aportando, no solamente esos dos grandes líderes que se están formando. Y esa es la idea realmente. La idea de los puntos laterales es que mi trabajo de líder no sea solamente formar líderes, pero yo no haga nada más por los lados. Por eso se llaman puntos laterales. Miren este caso cómo es interesante. Tengo un volumen grupal de 13.500, pero resulta que mi equipo está compuesto por dos 25% que me ponen 5.000 y un 18% que me pone 3.500.
Entonces, según la regla, yo tendría que restar los dos 25%, o sea, los dos de 5.000 y también el 18. O sea que ¿cuántos puntos laterales tengo? 0. 0. ¿Qué significa este esquema? Que yo no estoy haciendo nada. Bueno, en teoría, o más bien estoy recargando la producción de mi equipo, mi volumen grupal está constituido únicamente por lo que hacen esos 3 líderes. Tanto así que si los 3 líderes no existen, entonces yo no tengo nada, mis puntos laterales son 0. ¿Y cuál es el reto? Precisamente que nosotros tengamos esos líderes, apoyemos a nuestros líderes, pero al mismo tiempo tengamos esa cantera de otras personas que también quieran crecer o personas que estén haciendo su trabajo de pronto únicamente en ventas, que tengan autoconsumo. Ahí es donde yo tengo mis puntos laterales. Mi trabajo no es solamente tener personas que sean líderes y ellos tengan los puntos. Yo también tengo que tener un aporte en puntos y esos son los puntos laterales. ¿De dónde vienen los puntos laterales? De mi pedido, de mi autoconsumo y del autoconsumo de las personas que lleguen a mi equipo, de pronto no con el ánimo de crecer, pero sí de autoconsumir. Recuerden que este es un negocio no de venta al menudeo, esto es un negocio de autoconsumo. Estamos buscando personas que quieran hacer lo mismo que nosotros y seamos muchos y se multiplique. Y ahí es donde está la tienda virtual. Gracias, Lina. Ahí está también otra fuente de puntos laterales, mi tienda virtual. Por ahí es que yo voy a lograr conseguir esos puntos virtuales. Entonces es muy importante porque con los puntos virtuales es que la compañía nos está midiendo nuestro desempeño, que no solamente estamos liderando gente, personas para que ellas crezcan, sino que nosotros también estamos haciendo el trabajo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque para los títulos, ¿qué son los títulos? Los títulos son los nombres que les vamos dando a los beauty influencers a medida que van creciendo dentro de los diferentes niveles de la compañía, ¿sí? Cuando ya superan los 5.000 puntos. Entonces, primero, para uno tener un título, por definición, tenemos que tener más de 5.000 puntos. Pero adicionalmente, de volumen grupal, no es volumen personal, acuérdense que es el volumen grupal, lo mío con lo de todos mis hijitos y así para abajo todos. El volumen, si yo ya tengo más de 5.000 puntos, entonces ya de entrada estoy catalogado dentro de un título y la compañía entonces no solamente me exige los puntos, sino que también me exige otros requisitos especiales. Entonces, en el caso, por ejemplo, del director, tenemos un requisito de los puntos laterales. Tengo que tener 5.000 puntos y mínimo 1.500 laterales. ¿Para qué? Para garantizar que los 5.000 puntos no son solamente de otra persona debajo mío que está trayendo todos esos 5.000 puntos, sino que yo estoy también aportando algo adicional. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que hacer entonces 6.500 puntos? No, porque si yo dentro de mi equipo no tengo ningún 25, no tengo ningún 18, no tengo ningún 22, toda la producción neta, enterita de 5.000 puntos, no me van a restar nada, entonces los 5.000 puntos enteros son también puntos laterales. ¿Bien? Entonces son mínimo 1.500 puntos laterales. Yo puedo tener un equipo fuerte que haga 1.500 y los otros 1.500 son mis laterales. ¿Bien? Esa es la clave de los puntos laterales. Es la forma a través de la cual la compañía garantiza que no nos estamos recostando en las personas que están en las generaciones abajo de nosotros. En el cuadro vemos cada uno de los requisitos por nivel, por supuesto, a medida que más avanzamos, pues vamos a encontrar unos requisitos en puntos laterales más fuertes. Por ejemplo, para Esmeralda, entonces, el requisito es tener 8 líderes de 25% en su primera generación y adicionalmente tener 5.000 puntos laterales. Clave, los líderes son líneas directas. Si yo tengo una persona en mi primera generación y esa persona tiene otra persona, no me cuentan 2, solamente me cuenta una, la que está en mi primera generación. Vamos a ver qué preguntitas tenemos. Perdón, pero sigo, a ver, creo que la diferencia entre el volumen grupal y los puntos laterales.
Vamos a repetirlo así rapidito para que de pronto quien ya todavía esté confundido, lo volvamos a repetir. Lo que pasa es que no me puedo demorar mucho porque lo que podemos hacer, yo lo volveré a decir, pero después les invito a que vuelvan a ver el video, porque esto a veces es como de repetirlo otra vez. Los puntos laterales son lo que me queda de mi producción, de mi volumen grupal, cuando yo quito la producción de las personas más fuertes de mi equipo. Entonces, por definición, yo le tengo que restar a mi grupo lo que hacen los 25 y lo que hacen un 18 o un 22, las personas fuertes. Y lo que queda es mis puntos laterales. Si quieren, después lo volvemos a ver porque me afana que no me alcance el tiempo y todavía nos falta un poquito más de material. Otro requisito que nos pone la compañía o que tenemos que cumplir a medida que vamos avanzando son los títulos, los puntos de título. Los puntos de título solamente van a empezar a tener peso a partir del nivel diamante. Antes de diamante solamente nos miran si tenemos los puntos laterales y cumplimos el requisito de líneas directas. Pero a partir de diamante entonces también tenemos que cumplir los puntos de título. Los puntos de título son un peso que se le da a cada uno de los niveles y cada uno de los títulos. Entonces, por cada título hay un peso específico. Miren que a medida que vamos aumentando en títulos, cada uno pesa más, vale más. Por ejemplo, para diamante, yo necesitaría tener 12 líneas directas del 25%, o sea, 12 líderes de mínimo del 25%, pero en puntos de título necesito 15 puntos de título. Entonces, supongamos que yo soy un director diamante y lo pongo entre comillas, con 12 directores sencillos en mi primera generación. ¿Cuántos puntos de título voy a tener? Cada uno de esos directores tiene un punto. O sea que en realidad yo voy a tener 12 puntos de título en este caso, porque cada director vale 1. ¿Soy director diamante entonces? No, porque para ser director diamante tengo que tener 12 líneas directas del 25, pero adicionalmente tengo que tener 15 puntos de título. ¿Qué significa eso? Que las personas que están en mi primera generación deben tener un mejor rango, deben subir de nivel para que tengan un peso más grande, un peso mayor. Entonces yo como líder de ese grupo debo procurar ayudar a mis líderes de primera generación a crecer. Y esa es la razón por la cual yo tengo esos puntos de título, para garantizar que el líder que está en la primera, arriba, digámoslo así, ayuda a las personas de su primera generación a mejorar su desempeño y a tener también líderes debajo para que la calificación en puntos de título suba y a su vez los puntos totales mejoren. Miren la imagen. Si, por ejemplo, yo sigo teniendo los mismos 12 directores, pero de esos 12 directores, 2 son oro, los directores oro tienen 2.5 en peso, ¿verdad? Entonces yo sumo 2.5 más 2.5, ya son 5, más los otros 10, me da los 15 puntos de título. Y ahí es donde nosotros entendemos la razón por la cual tenemos los puntos de título. Entonces no es solamente ya a partir de diamante mirar cantidad, sino mirar que esas personas suban y también a su vez en el rango para que pese más y todos crezcamos. Esa es la maravilla. Crece uno, pero porque crecen los de abajo. Si los de abajo no crecen, el de arriba tampoco. Entonces, nadie más interesado en que nosotros crezcamos que nuestro upline o nuestro líder. Y eso es maravilloso. Ya que tenemos claro entonces este concepto de los títulos son importantes porque los títulos nos ayudan a ubicarnos dentro de los bonos de liderazgo que vamos a tener. Esos son otros bonos adicionales. Los bonos de liderazgo son unos bonos que nos van a entregar por las diferentes generaciones que se van construyendo de líderes debajo de nosotros. Y no solamente incluye los 25%, sino también a los 22 y a los 18. O sea que por los 22 y por los 18 yo bonifico doble vez. Bonifico por grupo
y también bonifico por el bono de liderazgo. Sumamos todos los volúmenes de todas las personas que están en la primera generación y ese es un primer monto sobre el cual yo bonifico de acuerdo a esta tabla. Entonces, por ejemplo, un director oro, que es Golden, bonifica el 5% por su primera generación de líderes 18, 22 y 25, por todo el volumen de ellos. Después, bonifica el 3.5 por los líderes de la segunda generación. Después el 2.5 por los de tercera generación. Y después el 2% por los de cuarta generación. Esto es maravilloso. Y aquí es donde está la plata más buena. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las redes de mercadeo que hemos visto, que se han estudiado, se alcanza si acaso a bonificar por los líderes de primera y de pronto segunda y tercera generación, pero ya para las personas que están en los rangos más altos, pero nunca empezando los niveles de liderazgo alcanzar a bonificar hasta la cuarta generación. Y si nosotros nos vamos más en profundidad, mire que cuando una persona alcanza el título de jefe ejecutivo, alcanza incluso a bonificar por la séptima generación. O sea, muchísimo más en profundidad de lo que podemos estar acostumbrados a ver en otras compañías. Y con la maravilla que esto garantiza también que yo pueda bonificar por muchísimas más personas en profundidad. ¿Por qué? Porque a veces, si solamente bonificamos por la primera generación, supongamos que hasta ahí llega, ya no podría bonificar por la segunda y la tercera. Pero es que acá nosotros no bonificamos por lo de la generación, sino por el diferencial. Y si la segunda generación no tiene ningún líder, entonces yo estoy bonificando completamente por todo lo de la primera generación. No sé si, venga, les voy a mostrar esta gráfica para que la entendamos mejor. Yo bonifico por la primera generación que compone todo lo que está dentro del rectángulo morado, pero tengo que restar la segunda generación porque por eso voy a bonificar en otro nivel. Entonces yo tengo que hacer la diferencia de esos dos volúmenes. Después, cuando llego a la segunda, tengo que restar lo del otro azulito. Pero si yo, por ejemplo, no tengo ningún líder en cuarta generación, entonces desaparece el rectangulito verde y bonificaría por todas las personas de la tercera generación, porque eso incluiría todo el volumen de ahí para abajo. ¿Por qué? Porque no tendría ningún líder, entonces quiere decir que voy hasta abajo, hasta el fondo. Si tengo un líder, entonces ahí sí le tengo que restar el volumen de ese líder, pero después, cuando esté en el cuarto, ahí sí bonifico de ahí para abajo. Esto es un poquito más técnico, no se me vayan a estresar. Acá lo importante que necesitamos tener clarito como el agua, es esto, que dependiendo el título que yo tengo, entonces bonifico de cada una de las generaciones y mientras más arriba vaya, entonces más posibilidades voy a poder seguir bonificando en profundidad un buen porcentaje. Eso es lo más importante. De resto, lo otro es pura carpintería, que si necesitan después que les aclaremos, pues podemos hacer otro específicamente del bono de liderazgo, pero yo les digo, no vale la pena que nos enredemos con estos tecnicismos, porque esto ya es hilar demasiado fino. Quería contárselos porque de pronto a alguien le pueden preguntar y ya con esa imagen lo pueden tener muchísimo más claro. Nos quedan 8 minutos, dime. Ven, te digo, es que teniendo en cuenta que mañana vamos a conocer el plan de compensación de Colombia, ¿sí? Yo creo que sería importante de pronto más bien dejar hasta acá, porque no se trata de que corras, porque bueno. ya tenemos que desconectarnos, a mí me faltan 7 minutos para las 8. Yo preferiría dejar hasta acá y luego hacer una tercera parte de los bonos de auto, efectivo y los viajes, ya conociendo con certeza cuáles van a ser los montos para Colombia, porque igual lo vamos a tener que cambiar cuando sepamos el monto real. Podemos tener los montos de los otros países, pero no vamos a tener el monto de Colombia. Entonces me parece que ya sabiendo que mañana tenemos esta información y no es necesario correr para que también tengamos un espacio para las preguntas. Mira, tienes 71 comentarios. Entonces yo creo que es importante poder también tener ese espacio para contestar preguntas, para aclarar inquietudes y podemos hacer una tercera parte del plan de compensación, si te parece bien. Pues por supuesto, no me encanta. Claro que sí, claro que sí. Yo creo Hagámoslo que de todas así. formas
no sé, Martica, de pronto, porque vi que varias personas quedaron con inquietudes que Sí, son, que de pronto, si cuando nos compartas el video, yo creo que ellas vuelven a ver el video, esas personas pueden volver otra vez a repasar la explicación y con papel pueden volverlo a entender. Porque sí, sí sí, yo creo sí que hay fue muchas bastante. preguntas, como tú dices, que quedan solo porque es la primera vez que uno lo oye. Pero cuando uno Exacto, lo oye la segunda, la tercera, ya a uno le queda claro. Pero exacto, estoy entonces quedemos segurísima. en eso. Hacemos una tercera parte donde hablamos de todos los bonos y aclaración de inquietudes todas, de Eso, todo el plan de compensación. ¿Les parece? Porque ya listo, tenemos que unirnos a la presentación de oportunidad de ahora. Y no se listo, trata de perfecto, correr y contestar o no contestar, sino hacerlo bien. Entonces, ya súper, mañana súper, tenemos quedamos esa super pendientes noticia entonces. para todos que sepan, 10 de la mañana hora de Colombia, cada uno saque sus horarios, tenemos a través de Facebook, nos van a presentar el catálogo, noticias y el plan de compensación o la guía de la oportunidad para Colombia, entonces vamos a tener muchísima más información. ¿Listo? Entonces, este video igual lo vamos a subir. Perfecto. Gracias, Ani. Chao. Espectacular, espectacular. Ya nos vemos a Gracias. las 8, en unos Chao. minuticos. Chao, chao.